El 6 de noviembre se presentó en la Cámara de Diputados de la provincia el presupuesto, la Ley de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos. Es una ley que tiene dos partes. Una es el cálculo de recursos, que es la que te dice de dónde vamos a sacar los recursos para presupuestar todos estos gastos. Son dos partes que tiene la Ley de Presupuesto. Te cuento que en el año 2021 es el primero que hace la administración Axel Kicillof, entonces es el primero en el que le puede poner su impronta. Entonces, del estudio de todas las partidas presupuestarias, podemos decir que va a haber mayor inversión en infraestructura, que eso es súper importante porque la mayor generación de mano de obra se genera a través de la obra pública, mayor inversión social y menor endeudamiento. Y con respecto al cálculo de recursos, o sea, de los impuestos de los cuales se va a valer la provincia, te voy a contar que no va a haber aumentos de impuestos en términos de alícuotas de impuestos. Sí va a haber, como la base de cálculo se va a incrementar producto de la inflación, sí va a haber en términos nominales aumentos, pero no aumentos de alícuotas. En cuanto a la inversión, hay un aumento del 36% de inversión, se incrementa. ¿En qué es lo que más se aumenta? Que se aumenta en un 173%, que es un récord histórico en la ejecución de obra pública provincial en gastos de capital, o sea, todo lo que sea gastos de infraestructura pública. Se pasa del presupuesto que se está ejecutando en 2020, que lo había presentado la administración anterior, 4,6% del presupuesto se destinaba a infraestructura. Ahora pasamos a 9,1%, un 173% más. Es un récord. Aumenta la participación en el gasto de la infraestructura, de seguridad, de vivienda, en vialidad, en salud, en cultura y educación. Pero se reduce la participación en el gasto de todos los que son servicios de deuda. Vamos a pagar muchísimo menos intereses de deudas y gastos de la deuda. ¿Por qué? Porque se ha reestructurado parte de la deuda a intereses menores, plazos más largos y con condiciones más favorables. Y también se reduce el gasto en comunicación pública. Déjame decir también que se autoriza la reestructuración de deuda que estaba pactada bajo ley extranjera, que eso es muy bueno, porque en caso de discrepancias y que tengamos que ir ante un tribunal por cuestiones de la deuda, con problemas con los acreedores, ya no vamos a ir a litigar a una jurisdicción extraña, Estados Unidos, Europa, vamos a hacerlo bajo la jurisdicción argentina, lo cual eso es muy favorable. Te cuento que el presupuesto se proyectó con una inflación estimada en el 29-30%, que condice con la ley de presupuesto que se presentó en nivel nacional, y el objetivo principal es estimular la recuperación económica por medio de la inversión pública, que te dije que pasó del 4,6 al 9,1, y la mayor recaudación, no producto de suba de alícuotas, sino de la corrección de montos en base a la inflación. En cuanto a los recursos, tenemos un 37% de los recursos se van a adquirir de acuerdo a, gracias a los tributos provinciales. Estamos hablando inmobiliario, patente, sellos, ¿qué más tenemos? Ingresos brutos, impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Todo eso es el 37% de los recursos. El otro 35% lo vamos a adquirir a través de los tributos nacionales coparticipables. ¿Cuáles son? Los que cobra Nación y coparticipa a las provincias de acuerdo a la ley de coparticipación federal que se dictó de acuerdo al artículo 75, inciso 1 de la Constitución Nacional, y también la ley de financiamiento educativo también está dentro de los tributos nacionales. El otro 15% de los recursos son contribuciones de la seguridad social, el 11% de transferencias corrientes y el 2% recursos de capital. En cuanto al crédito público, se autoriza un endeudamiento del 74,5 millones que van a proyectos de infraestructura, servicio de deuda, financiamiento de un déficit, que se proyectó un déficit
menor al 2%, 1,8%, casi nada.